Hola, bienvenidos a Radio Waden. En este programa número 21 vamos a hablar de las falsas conclusiones. Cuando yo vivía en Madrid me pasaba grandes partes del día, a veces mucho tiempo por la madrugada, por la noche, redactando con mi laptop en uno de esos bares que permanecían toda la noche abiertos. Y a veces veía a los dueños que se pasaban 20 horas controlando todo, hasta la compra de servilletas, y yo decía, ¿será que esta persona tiene un restaurante o el restaurante lo tiene a él? ¿Será que esta persona está haciendo bien, como dice el dicho, el ojo del amo engorda el ganado? ¿Será que este dueño le va mejor? ¿O es una falsa conclusión pensar que pasar mucho tiempo en un negocio, detrás de la caja registradora, controlándolo todo, es lo mejor? Y así fui analizando y profundizando mi forma de comprender por qué en el mundo de los negocios y en el mundo en general muchas veces sacamos falsas conclusiones y damos recomendaciones basadas en preconceptos, prejuicios, en cálculos simplistas, basados a veces en nuestra falta de experiencia. ¿Qué es mejor? ¿Que un niño que está perdido, no encuentra a su mamá en el aeropuerto, salga a moverse por todo el aeropuerto buscándola? ¿O quedarse en el mismo lugar a esperar que su mamá regrese? El autor del libro Freakonomics, un bestseller de los negocios de hace 10 años aproximadamente, explicó que los colegios en Estados Unidos públicos sufrieron un problema cuando quisieron hacer un cambio poniendo una multa a todas las mamás o papás que llegaban tarde a buscar a sus chicos. Esa situación típica del chico llorando con su mochila, una maestra que se tiene que quedar fuera de horario porque la mamá no lo vino a buscar, se olvidó, se atrasó. Entonces la conclusión simplista era: vamos a ponerle una multa a los papás y así no van a llegar nunca más tarde. ¿Qué pasó? Aumentó más todavía la llegada tarde de los papás. ¿Por qué? Porque ahora pensaba tal vez la mamá como que estaba pagando una tasa por llegar tarde. Entonces ya era como una transacción económica. Lo mismo ocurrió, y lo menciona el mismo libro Freakonomics, con los bancos de sangre. Estaba bajando la cantidad de gente que donaba sangre, entonces dijeron las autoridades: vamos a pagarle ahora a la gente, así vienen más gente a donar. ¿Y qué pasó? Todos esos que donaban por caridad, filantropía, por amor al prójimo, por algo espiritual, cuando vieron que ahora estaba contaminado con dinero, que era algo mercantilizado, dejaron de ir a donar sangre. Y se cayó más todavía, más aceleradamente, más estrepitosamente la cantidad de donantes de sangre en los bancos de sangre. ¿Cuánta gente hay que se enoja, no? Yo cuando trabajaba en una tarea que era muy parecida a la que se ve en una película de Hollywood con George Clooney, que tiene que despedir gente, etc. Sí, hacíamos crisis management, es decir, nos íbamos a tener que despedir gente en las empresas o intervenir cuando había una situación complicada financiera. Entonces, por ejemplo, algo muy común era que en los call centers bajó la venta, se habían atrasado los sueldos, se atrasaban las comisiones y eso generaba un malestar general, una desmotivación que hacía que no se vendiera. Y era el huevo o la gallina. No se vendían porque estaban desmotivados porque no vendían, etc. Entonces la única salida era, en muchos casos, cuando el producto era bueno, armar una oficina separada, diferente, que no se conociera con los anteriores, contratar gente desde cero y hacer que ese grupo empiece a generar los flujos de dinero como para que la empresa salga de su crisis. Y algunas personas, como esta señorita aquí en la imagen, decía: pero ¿cómo es tan injusto? ¿Cómo hacen eso cínico de querer contratar más gente cuando no nos pagaron a nosotros? Pero justamente lo que la lógica diría que es lo peor y que lo que sería injusto es lo mejor para sacar adelante una situación así. Nosotros hemos visto 96% de resultados positivos cuando esa estrategia se hacía montando call centers diferentes con gente altamente motivada y que no se juntaba con los anteriores. Ahora, ¿qué hace de los Estados Unidos un país con una economía pujante, que mucha gente quiere ir a vivir, a trabajar, que cruzan fronteras, se lanzan al mar para llegar a una sociedad así? Hay una persona que dice: hay 3 palabras que hicieron de la economía de los Estados Unidos lo que es:
las palabras son "you are fired", es decir, tú estás despedido. ¿Será que despedir es algo negativo? ¿Que salir de un empleo, que te echen de un empleo es algo negativo? ¿Será que el fracaso es algo muy malo? Entendamos a los grandes pensadores del siglo XXI. El peor enemigo del fracaso del éxito no es el fracaso. O sea, lo contrario del fracaso no es el éxito. ¿Qué es lo contrario del éxito? Es la mediocridad, en realidad. Cuando el gobierno de Argentina de Mauricio Macri es acusado, es presionado por la oposición, casi instándolo a crear y a promulgar una ley antidespidos, los opositores pensaban que si hay una ley antidespidos, por conclusión lógica, simplista y equivocada, va a mantenerse y resguardarse el empleo. Lo que termina por ocurrir es exactamente lo contrario. Cuando se encorseta al empresario en la posibilidad de despedir gente, lo que termina ocurriendo es que tampoco contrata, se resiente, se produce un gran parate de la economía, tal vez una recesión, y esto, volviendo a los archivos históricos, en Argentina ya lo habían hecho desde el año 1966 con esas ideas simplistas y facilistas. Yo me pregunto, ¿cuánta gente está usando hoy lentes de sol de baja calidad, chinos, a veces de $1, pensando que están protegiendo su vista del sol? En realidad están produciendo el efecto contrario. Un lente sin protección UV lo que hace es que las pupilas se dilaten por la oscuridad del plástico, y como no tiene protección contra los rayos UV, lo que va a pasar con esa pupila dilatada es que se va a producir un estrago mayor en el órgano visual. Cuando vamos a hacer una dieta, hay gente que pensaría simplistamente y saca una conclusión falsa. Bueno, hay que comer poco y por ahí una sola vez por día. Hay gente que dice eso: mira, no como en todo el día, me privo de todo, pero a la noche como bien. ¿Qué termina pasando? El efecto contrario. ¿Por qué? Porque el organismo siente que está habiendo allá afuera del cuerpo dificultades para obtener alimentos, están entrando una sola vez por día. Entonces, ¿qué va a pasar? La comida de la noche, el organismo, muy inteligente y muy sabio, la va a transformar en su mayor parte en grasa. Como nunca lo había hecho antes, va a transformar la mayor cantidad en reservas, porque entiende que algo crítico está pasando afuera. Cuando llego de comprar pelotas de tenis para mi perro, siempre el que tiene la anterior, que es la vieja, todo, y ve la nueva de color bien amarillo, nuevita, suelta, deja caer automáticamente la vieja y va a la nueva. Y yo me pregunto, entonces uno se pone a preguntar, ¿pero qué será? Si uno empieza a sacar conclusiones simplistas y piensa que los animales son muy parecidos en su razonamiento a nosotros, podríamos decir que son consumistas, que son de la plena sociedad de consumo, buscan lo nuevo y descartan lo viejo. Otra situación podría ser que en realidad las nuevas detecte por el color que son más ricas de masticar porque están más duritas. Entonces, muchas conclusiones que sacamos en la vida son conclusiones falsas. La conclusión que seguramente no es falsa es que un perrito nadando, un retriever nadando y con tantas pelotas, que nunca va a ser infeliz, va a estar muy contento. Este señor que vemos aquí es Robert Cialdini, uno de los gurús mundiales en persuasión humana, autor del libro Influencia, las leyes de la persuasión. En este libro, Robert Cialdini cuenta una historia, y en esa historia está el tema de lo barato, lo caro. Él cuenta que una participante de un seminario de él, en un momento, tenía que salir de viaje y le deja un papelito a su empleada de la tienda diciéndole que como había una serie de productos que estaban estancados en las vitrinas y no se vendían nunca, que lo dividiera por 2 y lo iba a vender mejor. O sea, le dejó el papelito, pero la encargada, la empleada, no entendió bien y entendió que era multiplicarlo por 2. Cuando llegó de nuevo, regresó la dueña al local, vio que todo se había vendido. Y se había vendido porque le habían aumentado el precio. Increíblemente,
Muchas veces, como esta situación contada por Robert Cialdini y muchas otras, lo que aparentemente es lo mejor no termina de ser más que una falsa conclusión. Síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, tanto nuestra página WADEN como la página de la Cámara de Empresarios Latinos en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo programa.